Buenas noches. ¿Me confirman si escucha, por favor? Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Buenas noches. Aquí voy a unir a Isaac. Excelente. Gracias por acompañarnos. Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches, Isaac. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Contento de estar Dame un con... dame un segundito nada más que Sí. estamos teniendo un temita con el video de tu parte ahorita. Ahorita mismo no estamos teniendo video de tu lado. Yo te veo bien. Sí, las personas están diciendo que nos vemos ambos. No se te escucha bien, Isaac. Si te desconectas y te conectas de nuevo, por favor. Ok, ahí va. Ahora Ah, sí, ok, aquí ya, ya. como Isaac. Ya Sí, me estaba asustando ya. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Isaac. Bueno, ya estamos aquí. Ok, se está reconectando de nuevo. En un segundito. Isaac, verifica el internet de tu lado, por favor. Como que estamos teniendo problemitas. ok, déjame ver, porque yo sí te veo bien. Me voy a desconectar un segundo, ¿ok? No se te escucha nada, Isaac. De lado se te escucha toda la voz cortada. Diría, o sea, está como el meme, ¿no? Pero no quiero hacerle propaganda a mi proveedor de internet, pero sí, como que estamos teniendo problemitas. Déjeme ver si ahora de nuevo puedo conectarlo bien. Espera un segundito. Ahora sí. Tengo audio, Isaac, pero no tengo video de tu lado. Alguien, John Rejo, puso la palabra clave. Sí, ahora sí. No, Isaac, no estoy teniendo video de tu lado. No, las personas nos están diciendo que se escucha bien o nos ven bien. Ahí nos están O sea, diciendo los... ¿Sí? ahí sí te veo bien. Te veo bien, te escucho bien. Sí, Bueno, hoy como que no nos acompaña mucho la tecnología, pero vamos a tratar ok. de arrancar. Las personas que me confirmen si los ven a los dos, si nos ven a los dos perfectamente. Sí, ahí nos están diciendo que sí. No, podemos empezar, creo que está bien. Cualquier cosa que nos confirmen los oyentes. Bueno, sí hay las personas, bueno, yo creo que el tema va a ser como de mi lado, va a ser entonces de mi lado. Bueno, Isaac, vamos a tratar de comenzar. Hoy queremos hablar del tema de lo que es legítima defensa, que es algo que debe de interesarle mucho a las personas que son propietarias de fuego legal. Y Sí, antes de comenzar con la entrevista con Isaac, que es una persona que conoce bastante de este tema, solamente comentarles para lo que es el significado de lo que es legítima defensa, que se entiende por legítima defensa, que está incluido dentro del Código Penal. No es una ley, sino que está incluido dentro del Código Penal, que dice que la defensa propia o autodefensa es una causa que justifica la realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor. En este caso, si nosotros actuamos en legítima defensa, siempre y cuando nosotros no provoquemos la acción, nosotros podemos quedar eximidos de culpa por parte de las autoridades. Pero esto es algo que es un tema un poquito delicado, por eso tenemos aquí al señor Isaac para que entonces nos hable un poquito sobre nos hable sobre este tema. Isaac,
Háblanos un poco sobre Sí, este tema, danos algunos tipos de ejemplos de en qué momento se puede aplicar lo que es la legítima defensa. claro. Bueno, muchas gracias, José, y a todos los que nos acompañan esta noche. Sí, la legítima defensa, bueno, es un tema bastante amplio, bien, sobre todo que genera bastantes preguntas dentro de los propietarios de armas, que pues como sabemos la gran mayoría de los propietarios de armas tenemos nuestras armas precisamente por temas de defensa, defensa personal, protección, motivos de seguridad, básicamente. Y claro, también están aquellos que pertenecen al grupo de los deportistas, algunos que son cazadores, pero la gran mayoría en general tienen armas de fuego por temas de seguridad. Así que obviamente saltan las preguntas sobre legítima defensa, es decir, bueno, y la situación la pregunta del millón es, bueno, ¿y cuándo la puedo usar? Si la puedo usar, eh, ¿cómo la puedo usar? ¿Dónde? Pero primero también aclarar que la legítima defensa no solamente se puede ejercer con armas de fuego. Eso es también uno de los mitos, ¿no? Me parece que cuando se habla de legítima defensa todos piensan en armas de fuego. No es así. La legítima defensa se puede ejercer con cualquier objeto, si es necesario, a veces hasta con los mismos puños, en las circunstancias que ahorita voy a explicar. Ok, entonces, como bien ya dijiste, no hay una ley de legítima defensa como tal. Eso es una de las preguntas que siempre tenemos, ¿no? Um, la legítima defensa está definida en nuestro Código Penal en el artículo 32. Es un artículo corto y se ha ido desarrollando por la jurisprudencia, es decir, a medida que los casos se resuelven en los tribunales de justicia, las sentencias van desarrollando la materia de la legítima defensa. Pero la legítima defensa entonces encuentra su base en el Código Penal. Mencionabas el tema de causa de justificación. Correcto. La legítima defensa es una causa de justificación. ¿Qué quiere decir esto? Hay conductas en el Código Penal que están definidas como delito. Por ejemplo, quitarle la vida a alguien, eso es un delito. Pero cuando cometemos esa conducta de forma justificada, entonces el mismo Código Penal dice eso no es delito. Se anula la antijuricidad y queda entonces una conducta legitimada, que era ilegal, queda legitimada. Entonces hay circunstancias, estas son circunstancias excepcionales donde se permite cometer, por así decirlo, una conducta ilegítima pero siempre y cuando esté justificada. Entonces, veamos qué dice nuestro artículo 32 del Código Penal. Dice así: no comete delito quien actúe en legítima defensa de su persona, de sus derechos o de un tercero o sus bienes, siempre que las circunstancias así lo requieran. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que el mismo Código Penal dice que cuando una persona, cuando un individuo actúa en legítima defensa, no está cometiendo delito. Cuando en el caso de que la conducta que haya ejercido sea considerada delito en otras circunstancias. ¿Ok? Es decir, que la persona queda de esa manera exenta de un proceso penal o de ser condenada por el delito. La legítima defensa tiene tres requisitos. Esta es otra de las preguntas que siempre hacen. ¿Y cómo yo considero un caso legítima defensa? ¿Cuándo puedo actuar? Muy bien. El primer requisito es que exista una agresión injusta, actual o inminente. ¿Okay? Que la persona que se defienda entonces pueda resultar afectado. Repito, agresión injusta, actual o inminente. Muy bien. Ese es el requisito número 1. Énfasis en la palabra actual o inminente. ¿Ok? Segundo requisito, que la persona que se defiende utilice un medio racional para repeler la agresión. Por medio racional no es lo mismo que un medio proporcional. Ahí hay que tener cuidado. La proporcionalidad se eliminó en cuanto al uso de un medio, se eliminó hace ya en las últimas modificaciones al Código Penal y se estableció que se puede utilizar un medio racional. ¿Qué es el medio racional? Es cualquier medio idóneo que sirva para repeler la agresión.
¿Ok? Entonces, no confundan la proporcionalidad. No es esa falacia que existe de que si alguien me viene con un cuchillo y yo tengo un arma, entonces yo no puedo usar el arma, tengo que buscar un cuchillo. Eso es proporcionalidad, eso no está contemplado en el Código Penal. Habla es de un medio racional, es decir, cualquier medio que yo tenga disponible para poder defenderme. Y el tercer requisito es que la persona que se defiende no haya armado la situación para que resulte que esa persona se tenga que defender, es decir, digamos, por así decirlo, un homicidio armado, de tal manera que la persona le quite la vida a otra, pero haya sido una situación premeditada. Esto no puede, si eso sucede, no sería un caso de legítima defensa. Estaríamos hablando ya de un delito. ¿Ok? O sea que ya, por ejemplo, el tema de riñas, el tema de la provocación, puede anular la causa de justificación. Ok. Entonces, hasta aquí, esos son los requisitos para una situación de legítima defensa. Como ven, son requisitos generales. Yo sé que dentro de los posts que posteó Top Gun Panamá, habían preguntas, habían escenarios que la gente pregunta, ¿y qué pasa si tal escenario? No hay una ley como tal. En otras jurisdicciones, sobre todo en las anglosajonas, sí se definen casos más específicos. Se habla de lo que es la fuerza letal, se habla de lo que es el medio racional. En Panamá no lo tenemos así, lo tenemos en una norma muy general, un solo artículo, que al final todo va a depender de lo que el caso, cómo se lleve, ¿no? En audiencia, en juicio. El artículo 32 del Código Penal también, en el último párrafo, establece algo que se llama una legítima defensa presuntiva, que también se conoce como legítima defensa privilegiada. Y esta es la legítima defensa que ejercemos en nuestro domicilio. Ese párrafo dice así: se presume que actúa en legítima defensa quien razonablemente repele al que sin su consentimiento ha ingresado a su residencia, morada, casa o habitación. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en nuestro domicilio, tenemos cierto beneficio, una prerrogativa, por llamarlo así, de que cuando ejercemos legítima defensa en nuestro domicilio y cuando llegan las autoridades y llegan el levantamiento de la escena, la misma ley, el mismo Código Penal dice que se debe presumir que como yo estoy dentro de mi domicilio y es obvio que ha habido, llámese, un intento de asalto, secuestro, un intento de homicidio, y yo me defiendo, las autoridades deben asumir que fue un caso de legítima defensa. Claro, admite prueba en contrario, que no me estoy liberando de un proceso penal. El Ministerio Público puede investigar y posteriormente la persona que se defendió puede quedar siendo procesada penalmente. Entonces, no es una declaración automática de no culpabilidad. Hay que tener claro eso también. ¿Ok? Entonces, dentro de las preguntas que siempre escuchamos es, bueno, ¿y si estoy en mi casa, le puedo disparar al ladrón si viene a asaltarme en mi casa? Bueno, no es una pregunta de sí o no, que dependiendo del caso. Recordemos que la ley habla de una reacción razonable, ¿ok? Bueno, y para empezar hay que descubrir ese mito de que el ladrón nocturno ya pasó de moda, y la realidad es que hoy en día se ven asaltos de mínimo de 3 personas, 4 por lo general. Es más, no hace unos meses encontraron 8 personas desvalijando una casa en Chorrera. Entonces, ya los escenarios son bastante distintos. Entonces, cuando nos vamos a enfrentar a 3 o 4 presuntos delincuentes a un domicilio, o incluso afuera, pero dentro de su domicilio hay un cierto, por así decirlo, un cierto privilegio. Entonces,
uno se defender, hay que tener claro, porque también muchos preguntas, ¿y cuánto? Esa es otra pregunta clásica. Dicen, bueno, aló, Disculpa, Gustavo. Lo único que se nos cayó la señal. Déjame ver de nuevo. Isaac, disculpa. hola, El problema es de mi lado, no del tuyo. El problema es de mi lado. Tuve que ubicarme en otro lugar. ok, Eh, si podemos continuar. sí, 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 sí. Ahí es que nos confirme la, la gente que nos está escuchando. Bueno, Si, entiendo que ahora sí bueno, está mejor la señal, ¿no? bueno, ahora yo te escucho perfectamente, pero las personas dicen como que nada más nos confirman si nos están viendo de nuevo o aparentemente lo ven como con un lag. Déjame ver aquí. Ok, Isaac, Sí, yo te veo bien. Ahora las personas, bueno, se pausó nuevamente, pero ya debe de estar. Ahora sí. Bueno, si podemos continuar, Isaac, y disculpen, la verdad que no contábamos con la caída esta de mi servicio del lado de acá, pero ahora que ya estamos ready, si puedes continuar, Isaac, y te pido disculpas. sí. Bueno, igual. Disculpas a todos por las conexiones, las malas conexiones. Ok, bueno, gracias a los que se están quedando y gracias por la paciencia que están teniendo. Bueno, sí, íbamos por el tema de que qué puedo hacer yo, hasta dónde puedo llegar yo para a ejercer una defensa en mi hogar con mi arma de fuego. Ok, um, es importante que entiendan que hay un principio en Panamá que se llama el principio de la dignidad humana. ¿Ok? Esto significa que lo que uno no puede hacer es, voy a poner un ejemplo bien radical, ¿ok? Uno no puede agarrar y dispararle tantas veces a una persona, digamos, en la cara, que el cuerpo quede desfigurado, ¿ok? No, eso ya No es justifica, exceso. eso no justifica, eso es exceso. Sí, eso sería exceso porque, pero no tanto por la cantidad de disparos, sino porque el tema de la dignidad humana significa que después, a la hora de que porque esa persona me imagino tiene familiares, entonces a la hora de reconocer el cadáver, de ir al entierro, a los temas fúnebres, no se quiere que vean un pedazo de carne, o sea, quieren que vean un cuerpo. Entonces, eso es. Fuera de eso, fuera de eso, um, uno puede defenderse. También está el tema, el famoso tema de que un tiro o más de un tiro es saña. No es tan cierto, eso no es cierto.
eso en realidad es un tema que en juicio uno tiene que, con una buena defensa, uno tiene que sustentar. Pero en la realidad, y si uno busca videos en YouTube o videos en cualquier canal de estos de streaming de video, eh, uno puede ver horas y horas de video donde se muestra que un solo tiro de un arma de fuego no para a un agresor. Y menos cuando el agresor está casi encima, y más cuando tiene un cuchillo, por ejemplo, un arma blanca. Eh, Uno ve a veces policías en otros países disparando varias veces a los agresores, porque básicamente lo tienen encima, pero no es porque tengan ganas de ser vaqueros, no, es porque se ha comprobado que un tiro o dos tiros no paran a un agresor, y entre más cerca esté el agresor de la persona que se defiende, más Más tiros necesita peligro. para poder Sí, pararlo correcto. inmediatamente. Entonces, pero eso es un tema que, repito, si la persona que se defiende queda siendo procesada penalmente, los abogados tienen que explicar eso como defensa. ¿Ok? Entonces, es importante que esto se comprenda. Um, Otra pregunta que también siempre vemos es, bueno, ¿y qué pasa cuando ya me defendí y después pues llega la policía? Hablo con ellos, no hablo, llamo a un abogado, ¿qué hago? Bueno, en realidad es preferible siempre llamar a un abogado cuando pasa un caso como este. Pues son casos bien complejos, son casos penales. Es preferible contactarse con un abogado inmediatamente que le asista con el tema de su defensa. Um, los fiscales no necesariamente tienen que ordenar la aprehensión de la persona que se defiende, pero hay bastante desconocimiento al respecto y a veces se da, lamentablemente se da que las personas que se defienden quedan procesadas. Nosotros estamos tratando de luchar contra esto con un proyecto de ley que está en la Asamblea, ya muchos de ustedes ahí lo han mencionado en el chat, si quieren ahorita lo conversamos, pero la idea con este proyecto que está en discusión en la Asamblea es precisamente tratar de evitar que las personas que se defienden queden procesadas penalmente producto de precisamente los hechos de los que fueron víctimas. Entonces, no es justo, no consideramos que sea justo procesar a la víctima. Yo he escuchado fiscales decir que lo que pasa es que la legítima defensa tiene que ser probada en juicio. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Eso es revictimizar a la víctima. Imagínense el trauma que acaba de vivir la víctima para entonces llevarlo a un proceso penal hasta la sentencia. Es decir, puede demorar 6 meses, 1 año, 2 años hasta que llegue a juicio, hasta que los jueces decidan. Eso es un tema un poquito peligroso y no es como decir que el Ministerio Público prácticamente se está aliando con los delincuentes. No quiero ponerlo de esa manera, no es un caso general, pero ha pasado. Lo mejor es definitivamente tratar de tener un abogado especialista, y muy importante, especialista en estos temas de legítima defensa, especialista en temas penales, para poder que le haga una buena defensa. Se han dado casos, lamentablemente, que a veces las víctimas o las personas que quedan procesadas no se consiguen un abogado especialista y al final los resultados no le son tan favorables. Así que es bueno siempre consultar con especialistas en estos tipos de casos. Sí puede uno dar, hablar, conversar con las autoridades, porque obviamente ellos tienen que ellos tienen que tomar declaraciones de los testigos, etcétera, de lo que pasó. Pero tratar de no dar tantos detalles específicos, sino detalles muy generales de nada más de lo que pasó. Decir, bueno, aquí está, sí, yo fui el que me defendí y pues básicamente, sí, aquí estoy, no me he ido, pero tratar de no dar detalles y pedir que no quiere dar más declaraciones hasta que esté el abogado. Eso es uno de los principios constitucionales que existen. Toda persona tiene derecho a una defensa. Entonces, y que la persona no está obligada a declarar contra sí mismo. Entonces, cualquier cosa que uno diga que puede uno mismo incriminarse, no es bueno decirla. Y la persona se puede acoger a ese derecho. ¿Ok? Entonces, pero bueno, yo sé que más a la gente le interesa
el tema de la legítima defensa. Así que bueno, en general ya hablamos de cuáles son los tres requisitos. El tema de, primero, que haya una agresión injusta o inminente, que la persona que se defiende utilice un medio racional para defenderse, que es un medio idóneo, puede ser cualquiera, puede ser un cuchillo, puede ser un bate, puede ser una cadena, puede ser una roca, cualquier cosa que uno pueda utilizar para defenderse. Y el tercer requisito es no provocar la acción. Es muy importante, no provocar el escenario donde uno se defiende, porque entonces no queda, no aplica, se anula la exención del delito. ¿Ok? Entonces, una consulta. Tengo entendido que antes en el Código Penal existía lo que era la palabra proporcionalidad. O sea, como que tú te tenías que defender en la misma proporción en que tú eras atacado. Por ejemplo, si a ti el ladrón te pegaba, tú tenías que pegarle para que fuera, como quien dice, válida la legítima defensa. Ya fuera que el ladrón le pegara a tu mujer, a tus hijos, tú no podías hacer más nada que responderle de la misma manera, porque si no, te veías totalmente afectado ante una situación de ese tipo. Eso cambió, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya en el último Código Penal que tenemos no está más la palabra proporcionalidad o proporcional en cuanto al uso del medio. Efectivamente, como bien lo menciona, anteriormente, si alguien te venía con un cuchillo, tú tenías que ir a buscar un cuchillo. Tenías que decirle, espéreme ahí, por favor, que voy a ir a buscar un cuchillo igual al suyo, más o menos el mismo tamaño, para que después no tenga yo un problema y entonces a pelearse ahí. Obviamente, eso siempre jugaba en contra de la víctima. Es decir, el delincuente siempre salía ganando, porque al final uno no tiene el chance de pedirle un chance al agresor de ir a buscar un arma igual. Eso es ridículo. Entonces, siempre la víctima terminaba presa, condenada, por ejercer legítima defensa con un medio distinto. Entonces, se cambió por la palabra racional, un medio racional, que es simplemente el medio idóneo que yo tenga para ejercer mi defensa. Entonces, eso es un avance positivo que hemos tenido en nuestra legislación. Pero bueno, se entiende, entonces no hay una medida, o sea, no existe en nuestra legislación una medida, por ejemplo, cuántos disparos yo puedo hacer, como que hay un máximo, hay un mínimo, no, eso no existe. Eso es un tema que si en algún momento la víctima queda siendo procesada penalmente porque el Ministerio Público decide levantarle cargos y decide imputarla y decide llevarla hasta audiencia, hasta juicio y después sentencia, entonces esas son cosas que se tienen que probar. Es decir, uno tiene que probar como abogado, como defensa técnica, uno tiene que probar, no, es que lo que pasa es que la persona le metió 5, 6, 7 tiros porque la distancia era muy corta, porque la persona no iba a parar y venía con un cuchillo para encima y medio metro más y entonces la víctima hubiera terminado gravemente lesionada o quizás muerta. Entonces son cosas que se tienen que explicar en audiencia. En general, o sea, en lo que respecta a armas de fuego, uno puede utilizarla en legítima defensa cuando la persona que se está defendiendo esté frente a una amenaza injusta e inminente. Eso es lo que siempre la gente pregunta, es eso. Bueno, ¿y cuándo? No solamente uno se puede defender dentro de su domicilio. Uno se puede defender donde sea, en el territorio nacional. Donde aplique la legislación panameña, uno se puede defender. Y las situaciones son miles. Por eso es que no nos va a alcanzar un video para poder explicar todos los escenarios que la gente nos plantea. Y en los comentarios han planteado cualquier cantidad. Pero en general es cuando uno está frente a una situación de peligro, una agresión inminente, y sobre todo donde la vida de uno está en peligro, pero no solamente uno puede defender la vida suya, sino también uno puede defender los bienes suyos y de otros, uno puede ejercer legítima defensa. Ahora, también cabe aclarar, por ejemplo, uso de armas. No necesariamente yo tengo que accionar el arma para defender. Si yo veo a alguien, una o dos personas que se están robando un vehículo o están tratando de secuestrar a alguien enfrente mío, yo puedo sacar mi arma, apuntarla y gritarles, hey, alto, no dejen a esa persona, lo que sea, sin
sin sin dispararla, accionarla, sin y dispararla. si yo disuado a los agresores y se van corriendo, perfecto. Eso también es legítima defensa. Nadie puede llegar y arrestarme después por decir, no, es que tú sacaste un arma y se la apuntaste a una persona. No, estaba en legítima defensa. Yo estaba defendiendo a un tercero o estaba defendiendo los bienes de un tercero. Siempre y cuando, repito, no me exceda. También es importante aclarar que existe en nuestro Código Penal, en el artículo 34, habla de exceso. Entonces, también aplican los excesos y los excesos pueden ser agravantes en algunos casos. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de excederse. Ya expliqué el tema el principio de la dignidad humana, de que no hay que deformar el cuerpo, no hay que dejarlo hecho tampoco que no sea reconocible, por ejemplo, porque hay estos principios de derechos humanos que tenemos que respetar. Entonces, bueno, en general eso es el concepto de legítima defensa. Ok, excelente. No, me queda esta parte muy clara, Isaac. También creo que otro tema que debemos agregar aquí es un poquito es que, eh, por ejemplo, son como esto lo manejamos a nivel de escenarios para poder entender un poquito. Tenemos que tener cuidado al momento de ejercer lo que es legítima defensa, ya que no podemos, como quien dice, sorprender o provocar una situación para sorprender. Por ejemplo, si nosotros somos víctima constante de una persona que nos roba todos los días, yo ponerme de carnada para esperar a la persona para entonces yo poder atacar a la persona y neutralizarla bajo el pretexto de que no, como me había robado 8 veces antes, yo lo esperé aquí y lo neutralicé porque ya me tenía cansado. Eso ahí sí es procesado penalmente. Claro, si el Ministerio Público descubre dentro de la investigación que la persona que supuestamente se defendió realmente lo que hizo fue armar el escenario para que le tocara defenderse, entonces eso no aplica, eso es un delito. Y Ok, la persona podría ser procesada hasta por homicidio, dependiendo del caso. ok. Una Sí. pregunta, en caso de una persona defenderse y ser procesado, estaría siendo procesado como un homicidio doloso, ¿verdad? Depende de cuál Depende fue el delito. Depende de de cuál cuál fue el fue el delito. delito. Puede ser, típicamente, puede ser lesiones personales o puede ser homicidio, Ok, dependiendo. Porque a veces las personas no quedan muertas, sino que quedan heridas. Entonces, ahí sucede que pueden procesar a la víctima por lesiones personales. y Ya, quedo yo pagándole todos los daños a esa persona. bueno, son casos que tristemente se ha visto en nuestro país, no debería pasar, pero bueno, como lo expliqué al principio, hay mucho desconocimiento también. Hay situaciones bueno, son para el olvido, pero también son casos que se deben estudiar y aprender, ¿no? Aprender sobre eso, aprender de los errores. Bueno, esa es la idea básicamente de hacer estas sesiones, Isaac, porque, bueno, como propietario de armas también o sea, no conocemos todo, desconocemos mucho de lo que es la parte legal. Bueno, y es muy importante este tipo de sesiones para ir entendiendo más o menos cómo proceder el día que Dios no quiera nos toque, tengamos una situación de estas, ¿no? Sí. Ya hablamos de escenarios, hablamos de lo que es la legítima defensa, de cómo está actualmente establecida aquí actualmente. Háblanos un poquito de qué es lo que se está buscando conseguir con el proyecto de ley que existe actualmente en la Asamblea, creo que está en segundo debate, el cual tú has estado siguiendo muy de cerca desde hace ya creo que desde creo que el gobierno Un pasado año, sí. ya tú vienes más o menos siguiendo esto. Háblanos un poquito de qué es lo que se está buscando lograr con este nuevo proyecto de ley. Sí, bueno, en efecto, tenemos ya creo que más de un año tratando de meter una modificación a este artículo del Código Penal que ya lo hemos abarcado aquí. Uh, en general se trata de la legítima defensa privilegiada, que es el último párrafo de ese artículo 32, que es la legítima defensa que en este momento, como está la norma redactada en este momento, solamente aplica para el domicilio. Lo que estamos tratando de impulsar es que se amplíe
esa presunción de domicilio a lugar de trabajo y el vehículo de la persona que se defiende. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente todos los panameños trabajadores, hasta antes de que empezara todo este tema de la pandemia del coronavirus, todos pasábamos más tiempo en nuestro trabajo o camino al trabajo o de regreso del trabajo que en nuestras casas. Es decir, la minoría del tiempo la pasábamos en nuestro domicilio y la mayoría del tiempo la pasábamos afuera. Entonces, como yo paso 8 horas mínimo en mi puesto de trabajo, pues probablemente necesito una protección igual o una protección jurídica igual a la que tengo en mi domicilio. Entonces, tratamos de que eso se ampliase de domicilio a lugar de trabajo y vehículo, ¿ok? Porque también sucede mucho, y ahora estamos viendo el tema de los secuestros, de las privaciones de libertad, donde incluso meten a la persona dentro de su mismo vehículo, le roban el vehículo y también la privan de libertad al mismo tiempo. Entonces, queríamos que se amplíe esa presunción de legítima defensa. Pero aparte de eso, si vemos en el Código Procesal Penal, no existe ninguna prerrogativa, es decir, ningún beneficio para cuando yo me defiendo dentro de mi casa. El Código Penal dice, sí, se presume legítima defensa cuando me defiendo en el domicilio, pero ¿qué beneficio tiene esa presunción? No hay ninguna, en este momento no hay ninguna, y eso es lo que hablamos en la asamblea. Si ustedes buscan en mi página de Facebook, en mi perfil de Facebook, van a ver ahí un video donde yo hablo en la asamblea, y ahí van a ver que ahí expongo el tema, como 10, 15 minutos expongo el tema. No hay ningún beneficio legal para cuando yo me defiendo en mi casa. No dice, por ejemplo, bueno, si te defiendes en tu casa, no vas arrestado. No, puedes ir arrestado. Puedes ir aprendido, te pueden imputar cargos, puedes pasar la noche en el Ministerio Público, en la subestación, donde sea, pero no hay un beneficio legal. Entonces queremos que nuestra legislación contemple, diga, en el caso específico donde se tiene que presumir legítima defensa, entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio que estamos planteando en el proyecto que está en la Asamblea es que por lo menos no haya aprehensión, por lo menos no pases la noche detenido. Porque es un caso donde obviamente hubo legítima defensa, donde la misma ley te dice tienes que presumir legítima defensa. Entonces, dame un beneficio, pues. No me lleves detenido, por lo menos, no eso no evita que el Ministerio Público investigue. Esa es la parte también que hay otra gente que sale con un miedo, un cierto miedo de que no, pero entonces ahora todos los asesinos van a salir libres. No, eso no, lejos de la realidad. El Ministerio Público puede investigar, el Ministerio Público puede imputarle cargos a cualquier persona en cualquier momento. Pero por lo menos si yo acabo de salvar mi vida y estoy traumado, todavía temblando de lo que me pasó, yo no quiero ir a pasar la noche en una subestación o en la oficina de la Fiscalía, ¿me explico? Y eso es lo que estamos tratando de buscar. El proyecto, para responderte a la pregunta, está en segundo debate por discutirse. Estuvo casi por discutirse antes de la pandemia. Lastimosamente llegó este problema y no se ha podido discutir. Esperemos que ahora que la Asamblea reanude sesiones, veremos si lo ponen en el orden del día y lo vamos y lo defendemos. Y ojalá se convierta en ley. Una consulta, me queda una duda sobre lo que mencionas, Isaac, donde está hablando de que quieren extender lo que es la presunción de legítima defensa más allá del domicilio. Entiéndese por domicilio el lugar registrado donde la persona reside, pero tenemos caso de una persona que tiene una casa en la ciudad, tiene una en la playa. No, puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. Cualquiera todos los domicilios de esta persona. Correcto. El Código Penal dice residencia, morada, casa o habitación. O sea, no especifica una sola. No especifica, no especifica eso. Algo más que me queda bastante claro todo lo que nos has dicho. Con las interrupciones que tuvimos, pero pido disculpas por eso. La verdad que es algo que uno no controla este tema de la tecnología mucho. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos abrir un foro de unos minutitos que todavía nos quedan para preguntas.
Sí, ahí veo que hay algunas preguntas. Ok, ¿dónde puedo ver el proyecto de ley? En la página de la Asamblea, búsquese, creo que es el anteproyecto 27 de este año. Lo pueden ver en la página web de la Asamblea. Lo buscan, el diputado proponente es Ronnie Araúz. Lo filtran por ese nombre y ahí les debe salir el proyecto. Bueno, mira, aquí tengo una pregunta de Víctor. Víctor dice que si no conozco a ningún abogado, bueno, aquí en pantalla tienes a Isaac Brauerman, puedes seguirlo en redes sociales y si algún día te encuentras con una situación de esta, bueno, ya sabes a quién contactar, ¿no? Sí, yo Y estoy otra pregunta, disponible para aquellos que están preguntando, que sí vi que pedían mi contacto. Me pueden escribir directamente por mensaje directo. Cualquiera de mis redes, ya sea Instagram, Twitter o Facebook. Si necesitan algún día alguna asesoría, me pueden escribir por mensaje directo. Y bueno, ahí una persona dice correctamente, cuando la persona no tenga el recurso para pagar un abogado, sí, en efecto se le asigna una defensa pública, una defensa de oficio. excelente. Otro tema, no sé si esto lo comentaste. Bueno, tengo entendido que automáticamente tú tienes que entregar tu arma de fuego. Una vez que pase esta situación, que se apersona a la policía, se apersona a la fiscalía, porque tengo entendido que ellos van a hacerle pruebas al arma de fuego, algún tipo de, si es que hacen pruebas de balística o pruebas Ok. de parafina en tu mano, ¿cómo queda ese caso? Sí, ¿Cómo queda esa parte? mira, en realidad no hay, la norma no especifica ese tema. Eh, Te digo, el Ministerio Público tiene unos protocolos, tiene unos manuales de cómo ejercer sus funciones. Yo sí les digo que yo no estoy muy de acuerdo con el tema de decomisar las armas inmediatamente, porque, o sea, si una persona es víctima de un asalto, nada quita que al día siguiente pueda ser víctima de vuelta. Y yo considero que quitar las armas, como dice, para investigación, por un tiempo que nadie sabe, puede ser 6 meses, un año, para que las armas estén guardadas en un cajón o en una caja, no tiene mayor sentido. El arma difícilmente se le puede alterar las características. Es decir, bien se puede citar a la persona que lleve el arma un día, hacer la prueba balística, se hace la prueba balística y se la llevan. Pero no se la quitan a la víctima. La víctima la puede necesitar por temas de seguridad. Entonces es un tema complicado, pero bueno, ahí también los abogados tienen que ponerse las pilas, pero yo soy de la mentalidad de que no es necesario quitar el arma o decomisarla para investigación. Las personas que me están preguntando las redes, ahí las publicaron, @Ike Brauerman, Ike con K, o en mi Facebook, me pueden buscar por mi nombre, Isaac Brauerman, pueden buscar así mismo. Dale, estoy buscando preguntas. Okay. Otra pregunta que vi por ahí también interesante, que la hicieron bastantes personas, es si tengo el arma en mi casa y yo soy el dueño y mi esposa está en la casa, yo no estoy y alguien asalta, mi esposa puede usar el arma. Claro que la puede usar, por supuesto. O sea, ¿qué va a esperar? ¿Que maten a su ser querido porque no tenía el permiso del arma a registrar nombre de ella? No, obviamente no. La ley, cuando es legítima defensa se permiten algunas cosas, unas excepciones. O sea, distinto sería salir a la calle con un arma que no es propia, eso sí no se puede. Pero si estoy en mi casa y atacan a un familiar, yo no estoy y el arma es mía, pero está otro familiar, la sabe usar, la puede usar, claro que sí. Eso no tiene ningún problema. Otras personas preguntaron también que si el permiso está vencido. Si el permiso está vencido, usted tiene que defender. Lo primero es su vida. Es muy importante. Lo primero es su vida. Usted se defiende y después los temas administrativos se resuelven aparte, pero usted El salve su abogado vida. se encarga de eso. Exacto. Lo El primero es su abogado vida, se usted encarga. defiéndase. Después se ven los temas administrativos en otras instancias. Ok, muy interesante eso, saber de que si tú tienes un arma en tu casa, por ejemplo, tú no estás y está tu mujer, está tu hijo, saben utilizar el arma y tienen algún tipo de percance, ellos también pueden utilizarla, obviamente van a tener el mismo proceso que tendrías tú como propietario del arma. Vamos a tener que probar de que se utilizó en legítima defensa, contactar a un abogado para que les lleve el caso, ¿no? Sí.
exacto. O sea, ahí hay que tener, digo, después que ya sucedan los hechos, uno ve cómo resuelve la parte legal, Sí, pero la parte legal. en el caso, cuando usted no tiene tiempo para pensar que si mi permiso está vencido, que otra cosa, no. Usted defienda su vida, defienda a sus familiares, defienda sus bienes y, y después se ven los otros problemas legales. Ahí alguien Una consulta. preguntó, ajá, Tengo a Alexis AGP. Alexis AGP. ¿Qué sucede si existen daños colaterales en un evento de legítima defensa? Específicamente, herimos a un inocente o tenemos una víctima fatal en una situación de esta. ok, ¿Qué sucede en excelente pregunta, excelente pregunta. Mira, de hecho, yo mismo he querido proponer un proyecto de ley al respecto. En otras legislaciones, cuando los hechos son iniciados por presuntos agresores, por delincuentes, y hay legítima defensa involucrada y salen heridos terceros, pero que no son heridos por los agresores, sino por las víctimas que se estaban defendiendo, toda la responsabilidad recae sobre los el agresores, los que agresor? iniciaron la cadena de eventos que provocaron entonces que finalmente hubiese un deceso, hubiese una muerte o hubiese una lesión. En Panamá, hasta donde yo sé, no es tan así. Es un tema complicado y por eso es que en algunos casos donde miembros de los estamentos de seguridad se han visto en situaciones similares, donde han accionado sus armas y han impactado a terceros, después se ven casos ya, ha habido casos raros, ha habido supuesta manipulación de evidencia y todo lo demás, pero no debería ser, en realidad no debería ser. O sea, en realidad, y digo, hay que ver también cómo se prueba esto en juicio, pero la realidad es que uno no puede tampoco decir, es que si no te hubieras defendido, entonces probablemente no hubiera muerto la otra persona. No, es que uno no puede saber eso. Es más, yo también puedo decir, es que si yo no me defendí, también yo hubiera podido morir. No moría ella por culpa mía, pero yo hubiera muerto. Entonces, hay un tema de la balanza, ¿no? La realidad Sí, es correcto. que yo nunca me hubiera tenido que defender y herir de muerte a un tercero si es que a mí no me hubieran asaltado. Entonces, la realidad es que la responsabilidad toda debe recaer sobre los que iniciaron esa cadena de eventos. Esa es mi opinión. Ok, ahora una consulta. Aquí tengo una pregunta. Yo no manejo este tema porque me han preguntado mucho o están tratando de poner el tema de las armas traumáticas. Sí. ¿Qué pasa si tú utilizas un arma traumática para defensa? Hablemos de arma traumática, hablemos de balas de goma, balas Ok. de bolas de pimienta, hablamos de estos armas de choque, estos Ok. tasers. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este caso? Ok, hablemos de las armas que hay en Panamá, que son los tasers, las pistolas eléctricas, el gas Y los spray de gas, pimienta, el el gas pimienta. Ok. pimienta. Eh, es exactamente lo mismo que expliqué con el tema del uso del medio racional. Se pueden utilizar, no hay ningún problema. Si yo las estoy utilizando en legítima defensa porque me están agrediendo a mí, entonces eso es legítima defensa. Así de sencillo. Lo mismo que yo usara un bate para defenderme por de alguien que me está agrediendo, está a punto de matarme o me va a herir gravemente. Es Ok. lo mismo, es legítima defensa. Yo lo que no puedo hacer es agarrar una de esas pistolas eléctricas para ir a robarle a alguien o amenazar a alguien de que no sé, me haga algo, me quedó debiendo plata y yo voy a cobrarle con eso, amenazarlo. Eso no se puede, eso es delito. Eso no es legítima defensa. Pero en cualquier una situación que me están agrediendo a mí y yo lo tengo para defenderme, lo puedo usar. Eso no es problema. Ok, excelente, excelente. Entonces déjame buscar. Espérate, tengo una pregunta de la gente espérate, se me fue la gente de IPCC Panamá, pero se me fue la pregunta. Ok, ¿tiene algún tipo de manejo especial el calibre que utilizamos o aplica No, independientemente al calibre que utilicemos? eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es igual. Bueno, aquí algo más. Eh,
Ok, armas traumáticas. había una pregunta que también me pareció interesante, que la persona dice, bueno, pero si yo correteo, el ladrón ya está escapando y lo estoy correteando. Tú sales atrás de él, correcto. Sí, hay que tener cuidado. También depende bastante del caso. Si uno disparó dentro de su casa cuando ya lo tenía de frente y se asustaron y se fueron corriendo. Lo que uno puede, hasta cierto punto, uno puede perseguir para hacer un arresto ciudadano. Eso está en la Ciudadano, un Constitución. arresto ciudadano. Lo que yo no puedo hacer es ir por la calle disparando porque ya la agresión cesó. Ya él está tratando de huir. Yo puedo tratar de hacer un arresto ciudadano, pero con mucho cuidado, porque este tema también es delicado. Si yo lo capturo, ok, lo capturé, pero no tengo derecho a matarlo, a dispararle ya cuando lo tengo sometido. Eso no es legítima defensa. Eso es un arresto ciudadano y hay que tener cuidado con el exceso. Entonces, dentro de mi casa, si se ponen a combatir conmigo, tengo más libertad de hacer cosas porque yo estoy defendiendo mi vida. Yo no puedo esperar a yo morirme para entonces yo ver cómo me defiendo o hasta dónde voy a llegar. Pero si salen corriendo y ya se van y van por la calle, yo no puedo ir disparando a matar porque eso ya no es legítima defensa. Eso es, estoy excediéndome de lo que puedo hacer. Estás excediendo lo que puede hacer. Ahora viene una pregunta interesante. O sea, obviamente si tú estás correteando a una persona que está huyendo, o ya tú cesó la amenaza y tú saliste a perseguir, y tú le disparas a la persona por la espalda, ¿qué Sí. sucede en este caso? Tema complicado también. Ahí eso ya tiene que ir a probarse en juicio. Yo soy de la mentalidad de que el tema de que si le tiro por delante o si le tiro por detrás no, es indiferente. En ciertos casos es indiferente. Porque en combate armado las reacciones son de fracción de segundo. Entonces uno puede estar mirando de frente y en fracción de segundo uno se volteó y la bala entró por el hombro, la parte trasera del hombro. Entonces una cosa de instante, de segundo. Entonces, a veces, digo, en un combate armado, que un combate puede durar menos de 5 segundos en total, con toda la balacera, el intercambio, menos de 5 segundos. Menos de 5 segundos. O sea, uno no tiene el tiempo ni puede uno pedirle a los asaltantes que se queden quietos, porque uno les puede disparar de frente, o sea, pedirle el favor de que para no meterse uno en problemas, mejor no le dispara por delante. No, eso no es así. Entonces, son cosas que por eso es importante tener una buena defensa técnica que sepa explicar estas cosas. Creo Ok, que se nos está entonces, acabando el tiempo. sí, nos quedan unos minutitos, nos quedan unos 5 minutitos más. O sea, entonces, recapitulando, tener una buena defensa, tener un buen abogado que en una situación de estas conozca sobre el tema. Sí, sí. Una persona que conozca mucho sobre este tema. Sí, es importante, porque al final de esto se trata. La legítima defensa es un tema legal, es un tema, pues, técnico legal. Entonces, ahí Sí. es importante tener si uno está en esta situación, que ojalá no se la deseo a nadie, es importante tener un abogado o un equipo de abogados o una defensa técnica buena, capaz, que sepa explicarle a los jueces por qué usted actuó de esa manera y por qué está justificado. Obviamente, en el mundo ideal, ojalá el Ministerio Público y los fiscales no estuvieran imputando cargos a toda persona que se defiende, porque bueno, no debería ser. Uno no debería estar sujeto a un proceso penal porque uno no tiene la culpa que lo vinieron a asaltar a su casa o lo trataron de matar o lo trataron de robar. Pero bueno, son cosas que suceden. Ok, depende mucho del fiscal que te encuentras en ese momento, del fiscal, de las autoridades que te encuentras en un momento, en una situación como tal. No, Sí. bueno, mira, Isaac, la verdad que te quiero agradecer, la verdad que tú siempre nos has apoyado con estos eventos en vivo, nos nutres de mucha información, de tu conocimiento, lo compartes con nosotros. La verdad, como propietarios de armas es muy importante que conozcamos estos temas, que los tengamos siempre presentes. Quiero agradecerte, agradecerle a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros y, bueno, una vez más pedirle disculpas por el incidente tecnológico que tuvimos el día de hoy.
procuraremos de que no vuelva a suceder. Y Isaac, te agradezco mucho, muchas gracias y la verdad, nos vemos en la próxima. Por ahí inventamos otro live más. Muchas Ok, gracias. bueno, gracias a todos los que acompañaron. Espero que haya sido informativo para todos. Dale, excelente. Buenas noches, Isaac. Ok, buenas A todos noches. buenas noches y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Acuérdense de seguir la cuenta de Instagram, APA Panamá. Ahí van a encontrar información relacionada con todo lo que es de los propietarios de armas y los invito a que la visiten. Que tengan muy buenas noches.